Traders, un muy buenos días con Marcelo. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, de lo que pasó en el mundo financiero, el mundo en general, para que ustedes puedan aprender muchas noticias esta semana, incluyendo el presidente de Estados Unidos hablando sobre que la escasez de la comida va a ser real. Vamos a arrancar. Por la segunda semana consecutiva tuvimos mercados positivos, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Esto le está dando a muchos inversionistas la confianza que la economía global va a poder seguir adelante afuera de la guerra y la escalación de la guerra con Ucrania y Rusia. Y también tenemos la situación que no necesariamente confianza, pero obviamente un poquito de, vamos a decir, pensamientos positivos de inversionistas, como el Banco Central de Estados Unidos va a subir los intereses para poder tratar de controlar la inflación, porque obviamente acuérdate que la subida de los intereses daña mucho el tema del crecimiento de la economía. Algunos de ustedes que no son tan pulidos y viejos como el señor Don Marcelo, muchos de ustedes no se acuerdan lo que era la crisis de 2008-2009 y todo el mundo está viviendo en este mundo con bajos intereses. Es como una burbuja, piénsalo así, de propiedad raíz, de acciones, de la bolsa de valores, de absolutamente todo, porque un interés muy bajo le crea una situación muy barata para inversionistas para poder comprar casas, para prestar dinero, para empezar negocios. Se escala mucho el tema de la deuda. Entonces, afuera de que se sube la deuda, afecta a la economía de una manera negativa, obviamente la inflación es mucho peor que eso, porque la inflación es como un puesto literalmente escondido, porque si tiene mucho menos dinero para gastar en la economía, obviamente eso va a afectar la economía, porque la gran mayoría de todas las economías en el mundo, más que todas las más desarrolladas, las industrializadas, como todo el mundo afuera de la mayoría de África y algunos países en Asia, el gran mayor porcentaje de la economía es gasto del consumidor. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos es el casi 70%, 70. Mercados internacionales. Obviamente tenemos la situación de la escalación de la violencia en Ucrania. No han tenido un acuerdo de un estado de paz, donde básicamente Rusia quiere que ellos nunca van a entrar a la OTAN, nunca van a entrar a la Unión Europea, también nunca se van a meter con estos grupos, y también tienen que sacrificar y admitir que las tierras de Crimea y otras en el este es básicamente de Rusia, no de ellos. Y el presidente Zelensky de Ucrania dijo que si no pudiéramos llegar a un acuerdo de paz, esto puede ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Prepárate. Y también los mercados europeos, generalmente mezclados, más negativos que positivos, pero movimientos muy pequeños. Mercados en Latinoamérica, la bolsa mexicana bajó 0.05%, donde básicamente el Banco Central de México dijo que iban a subir los intereses, si no me equivoco, de 0.5% a 6.5%. Obviamente ellos también están teniendo los problemas de la inflación. El Santiago, el nuevo República Socialista de Chile, subió 2.27%. Acuérdate que este presidente, que es el presidente del único país de primer mundo en toda Latinoamérica, es decir, que tenían que estar haciendo algo bueno los últimos años, ¿cierto? No es decir que hay cosas malas en Chile, todos los países tienen su positivo y negativo, pero imagínate que él estaba hablando de expropiar las ganancias de las mineras en el país, que obviamente Chile es muy fuerte en el tema de mineras. Colcap de mi querida hermosa Colombia subió 4.36%. Ojo, los colombianos, ustedes también tienen una decisión. Ojalá no se vuelven a la República Socialista de Colombia muy pronto también. Y también tenemos la República Socialista de Argentina subiendo 4.43%. Creo que este año también tienen elecciones, ¿no? Para mis peronistas, paren de votar para que puedan tener un poquito de riqueza en el país, ¿ah?
África del Medio Oriente, generalmente mezclados. Egipto se disparó más de 9%, tomando la corona de toda la región. Y en el Oriente, Asia y Australia tenemos el Nikkei y el Singapur, los mercados más positivos que todo. Singapur está relajando las restricciones del COVID, que es algo bastante bueno, parte de la razón que subió tanto la bolsa de allá. Y en Bitcoin y cripto, Warren Buffett, después de hablar de tanta de criptos, supuestamente invirtió en una compañía que no es una fuerte, pero tiene diversificado su opción de criptos. Ellos básicamente invirtieron $1 billón en una compañía que se llama NU Holdings, que es de un banco que está predominados, se dice en español, o sea, principalmente están en Brasil, donde básicamente ellos permiten sus usuarios invertir en ETFs de cripto. Un ETF es un índice de fondos, básicamente piénsalo así. Entonces básicamente él invirtió en eso. Algunas personas están diciendo que no actualmente fue Warren Buffett, fueron los más jóvenes que trabajan para la empresa de él, pero afuera de eso, esta empresa que tiene el banco y también varias acciones de inversiones subió 29.91% de crecimiento de ingresos de un año al otro. La burbuja de los FTs parece que se ha explotado. El volumen en la compañía OpenSea, que tiene 90% del mercado de los NFTs, el volumen diario bajó desde 250 millones de operaciones al día a solo 70 millones, que es más o menos una caída de 72%. No necesariamente significa que el mercado de los NFTs se va a desaparecer, pero obviamente no estás comprando un NFT y vendiéndolo el otro día por una ganancia de millones de dólares, como hemos visto, ¿cierto? Yo personalmente pienso que los NFTs son el futuro, porque tú puedes comprar, por ejemplo, un NFT con dólares, porque funciona con la tecnología del blockchain. Es lo que yo siempre les dije que yo pensaba que iba a ser, que yo no creo que el futuro es Bitcoin, ni Ethereum, ni nada, es la tecnología del blockchain, porque todo se está construyendo encima de eso. Hasta ya había una transacción hecha por blockchain en Estados Unidos con una compra de propiedad raíz, no Bitcoin, sino con dólares a través de la tecnología de blockchain. Los tiquetes aéreos, por ejemplo, van a ser un NFT, ¿sí? Que obviamente tú los compras con dólares y después te emiten el tiquete digital. Colombia es uno de los países que más invierte en el Bitcoin. 22.13 colombianos tienen expectativas de comprar Bitcoin, criptomonedas o tokens en 2022. Una cifra que contrasta el 5.2% que tiene interés actualmente. Y esto representa un crecimiento, mejor dicho, de 208%. Justo a tiempo para que la DIAN, la entidad y los impuestos les clavan bien rico como ustedes les gustan en Colombia para invertir en los criptos. Bitcoin para la semana subió 6.16%, superó los $41,000. Llegó a 41.700 más o menos. Todavía está en negativo 4.53% para este año 2022, que eso es literalmente un movimiento de una hora, ¿cierto? De Bitcoin. Y para un año al otro, o sea, de este punto hace un año para atrás, es negativo 18%. En los commodities, como yo les reporté por la primera vez, yo creo que era antes del año de la pandemia, 2020, ¿cierto? Hace más o menos 2 años, de la escasez de la comida, de que se deberían preparar porque vienen los zombies. El presidente de Estados Unidos, Biden, confirmó que la escasez de la comida es real. Y también tenemos una situación donde, si ustedes se acuerdan, los números del fertilizante que yo les di a respecto del porcentaje del mercado del mundo, el fertilizante que viene de Rusia y Ucrania, que es realmente un valor supremamente alto de la cantidad de fertilizante que viene de allá. Ahora tenemos una compañía que transporta el fertilizante de Canadá, que ellos básicamente van a tener un paro porque los empleados de ellos quieren lo que quieren, ¿cierto? Pero esta compañía de trenes transporta 70% del fertilizante de lo que se llama potash en Norteamérica.
Entonces eso es otra escalación sobre la dificultad y la escasez que vamos a tener con el tema del fertilizante, donde vamos a ver el disparo del precio de la comida y encima de eso, obviamente la escasez de la comida también. Solo para darles un ejemplo, porque yo la razón que hago estos videos completamente gratis para ustedes, obviamente es para que dejan el like, porque el precio del like no ha subido aquí en el video, ¿cierto? Si les gustan, deja tu like. Vamos a dejar el precio igual por ahora, pero para enseñarles realmente cómo funciona el mundo, cómo planear, ¿cierto? Que quiero que ustedes entiendan, porque obviamente lo que va a venir va a ser muy fuerte y si entienden lo que está pasando van a aprovechar para poder hacer buenas inversiones y cosas así. Acuérdate que esto es solo para educación, yo no les estoy diciendo dónde invertir el dinero, ¿de acuerdo? Brasil, por ejemplo, importa 24% de su fertilizante, por ejemplo, de Rusia. Rusia es el exportador, el productor más grande de café en el mundo. ¿Sí ves cómo funciona? Si el costo del fertilizante para darle comida al árbol sube 24%, después el petróleo, que obviamente es en términos de gas, el último año ha subido 80%. Mira cómo se va disparando, por ejemplo, el precio del café. Y esto incluye otras cosas también, trigo, soya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, como les comenté en los últimos videos, prepárate. El Repapi Master, cuando digo las cosas suelen pasar, no es para darles miedo de lo que viene, afuera de que obviamente va a ser fuerte. Acuerda que también cuando hay una crisis es uno de los mejores momentos para poder hacer dinero en la historia del mundo. Entonces tienen una oportunidad única también. Yo sé que en los videos suele ser un poquito negativos, pero también acuérdate tener eso en su mente, porque obviamente cuando las cosas están muy fuertes es una de las mejores oportunidades también. El ministro extranjero de Qatar está diciendo que el conflicto de Ucrania y también las ramificaciones geopolíticas está empujando a algunos países a buscar una nueva manera de ponerle un precio en el petróleo, es decir, no cobrar en dólares. La razón que Estados Unidos es el imperio del mundo es porque hicieron un acuerdo principalmente con Arabia Saudita, donde iban a poner el precio de su petróleo en el dólares, y Estados Unidos con su ejército fuerte defendía a Arabia Saudita. Entonces todo el mundo terminó a vender lo que nosotros todos nos necesitamos, que es el petróleo para mover las cosas en el mundo. Y no solo eso, petróleo, por ejemplo, viene en todos los plásticos. Hay muchas cosas que es solo el transporte. Y esa es la manera que Estados Unidos se volvió el imperio del mundo, básicamente, porque todo el mundo, para poder comprar lo que necesita, que es el petróleo, tenían que cambiar su moneda a dólares, y creyó una demanda supremamente alta para dólares. Bueno, ahora obviamente eso está cambiando. Yo ya les he hablado sobre el fracaso del dólar, que de un momento a otro van a ver que nos va a afectar a todo el mundo, porque obviamente cada vez que hemos tenido un cambio de sistema financiero, que si no me equivoco hemos tenido un cambio cada 110 años, creo que es. El cambio es bastante fuerte. La Unión Europea en este momento recibe 40% de todo su gas natural por los gaseoductos a través de Rusia que pasan por Ucrania. Alemania ha reportado a las autoridades que pueden tener una escasez y razonamiento, donde cortan la cantidad que puedes comprar básicamente de gasolina y también de diésel. Y eso es bastante importante, porque acuérdate que Alemania es la cuarta economía más grande del mundo y el tercer exportador más grande del mundo. Es decir, si el tercer exportador más grande del mundo no puede exportar sus productos porque no los puede hacer, porque no tienen la gasolina, el producto para poder enviarlo ni para poder hacerlo, después eso va a afectar la economía de la cuarta economía más grande del mundo, que afecta a las otras economías también. ¿Sí ves cómo empieza a afectar todo el mundo? 65, eso es un dato bastante interesante con el término de Ucrania, donde 65% del gas neón está procesado en Ucrania, que esto es lo que usa para poder darle la energía a los láseres para poder hacer los semiconductores. Acuérdate que como todo en este momento tiene semiconductor, cualquier computador, carros, computadores, neveras, todos celulares, de esto va a afectar bastante el mercado de la tecnología, lo cual nosotros contamos para poder vivir, ¿cierto? Porque tenemos que tener el de última moda. Y también entre 35 y 50% de todos los metales estratégicos
como el titanio y el aluminio, por ejemplo, que se usa para poder hacer los aviones que hacen Boeing y Airbus, por ejemplo, vienen todos de Rusia. Y también muchos de los granos como trigo que da la comida para el mundo, específicamente el Medio Oriente y África, viene de Ucrania y Rusia. Y en este momento, Ucrania, que debería estar sembrando el maíz y el trigo y toda la comida, porque ellos están conocidos como la canasta de pan de Europa, del mundo, porque es uno de los lugares que se produce el más comida que para la mayoría del mundo, ¿cierto? Un porcentaje bastante alto. No están sembrando en este momento por el término de la guerra. Entonces, ¿qué va a pasar en 1 año o 2 años cuando se acaba el almacenamiento? Precios de petróleo se dispararon más de 7% del lunes después de que las naciones de la Unión Europea no querían poner unos límites en la compra de la gas natural y el petróleo de Rusia, porque obviamente se están matando ellos mismos porque lo necesitan, ¿cierto? Y también Aramco, que es un lugar de Arabia Saudita donde procesan el petróleo, fue atacado por unos grupos que se llaman The Houthis, que están básicamente soportados por Irán. Para la semana el petróleo subió $8.71 a $114, un poquito menos, y el Brent, que es el internacional, subió casi 12% a $120.65. Los dos están arriba 80% de un año al otro, imagínate. Metales preciosos también subieron 1.89%, el oro subió a 1959, mientras que la plata subió 2.19% a 25.63. Y en las noticias financieras y banqueras, el FMI también está advirtiendo que muchos países ahora pueden buscar acortar la cantidad de reservas que tienen en dólares, ahora que están viendo la manera que Estados Unidos se comporta cuando un país simplemente no hace lo que les da la gana, le cortan el sistema banquero del mundo que se llama SWIFT. Y eso tiene que ver también con las sanciones en el mundo, que lo peor de esta situación es que Estados Unidos está básicamente empujando los países, vamos a llamarlo rebeldes, como Irán, Rusia, China, a formar un equipo económico entre ellos. Entonces muchos menos países, hasta India, por ejemplo, está haciendo acuerdos con Rusia para poder comprar el petróleo de Rusia a través de la moneda de rupees, que es de India, en vez de dólares. Entonces estamos viendo, la palabra en inglés es decoupling, como el mundo se está desconectando con el imperio de Estados Unidos, y esto puede traer consecuencias bastante grandes y inflación y subida de precios mucho más altos también de lo que hemos visto. El interés de China, del Banco Central, lo dejaron igual en 3.7%, afuera de que la mayoría de los inversionistas y analistas esperaron que los iban a subir. Y también el valor del interés para poder sacar una hipoteca en Estados Unidos subió bastante el viernes, ha subido 24 puntos a 4.95%, más arriba de 164 puntos hace un año. Y esto es bastante importante porque ahora estamos viendo la peor subida, porque obviamente la subida es mala para el mercado porque sube el costo de poder hacer negocios como comprar una casa. Acuérdate que la construcción y el mercado de las casas en Estados Unidos, todo el sector es más o menos 17.5% de toda la economía. Entonces, si sube los intereses y afecta el mercado de las casas y la construcción, puede afectar más de ese 17% de la economía de Estados Unidos. La inflación reportada en el Reino Unido llegó a 6.2% en febrero, su nivel más alto de marzo 1992. El disparo de la comida, la energía, también la gasolina realmente está afectando bastante a las personas. Acuérdate sobre el porcentaje de la economía de la mayoría del mundo es el gasto del consumidor. Si no tenemos gasto del consumidor, eso literalmente va a fracasar la economía global. El precios de productor de Alemania se dispararon a un récord 25.9%. Alemania, con solo un poquito más de 80 millones de personas, teniendo la cuarta economía más grande del mundo, es el tercer exportador más grande después de China y Estados Unidos. Los precios de energía en Alemania han subido 68% desde febrero de 2021, imagínate. Y Rusia, parte de la razón, por ejemplo, que
Europa no quiere bloquear la compra de los productos como gas natural y gasolina de Rusia, es porque ellos reciben 40% de todas sus necesidades de Rusia. Rusia también recibe 43% de su presupuesto federal de la venta de estos productos. Entonces mira que Europa y Rusia literalmente están ligados, y esto fue, bueno, unas decisiones malas, ¿no? Porque obviamente el último presidente en Estados Unidos habló mucho y lo criticaron cuando ellos dijeron que ellos, Alemania y Europa, están contando mucho en Rusia y no deberían, precisamente por esto. Goldman Sachs subió su expectativa sobre la subida de los intereses de los bonos de Estados Unidos también. Esto obviamente tiene que ser un peligro bastante grave para la economía, porque como les comenté, si el costo de hacer negocios, de prestar dinero sube, personas empiezan a parar de prestar dinero para poder mover la economía. Y la peor cosa todavía es la burbuja en la que estamos, por el hecho de que, como hemos tenido los intereses más bajos de la historia por tanto tiempo, eso causó un boom, no solo en precios de propiedad raíz, bolsa, acciones, todo, pero también ahora la caída o el fracaso puede ser mucho más grande, porque obviamente lo pusieron como una burbuja. ¿Sí ves cómo funciona? Noticias políticas. El último presidente Trump demandó al último candidato de presidencia, Hillary Clinton, por básicamente tratando de estafar o tratando de decir erradamente de que él estaba pagado por los países de Rusia, por lo que pasó en las elecciones del año pasado, o las últimas elecciones, mejor dicho, de Estados Unidos. De una compañía que se llama SP Global Market Intelligence, están diciendo que la economía de Rusia se puede contraer 22% este año por las sanciones occidentales que le han puesto. También han bajado la expectativa del crecimiento de la economía global, bajaron más o menos 1%. La actividad en Alemania también se ha bajado bastante fuerte, especialmente con disparo con los números de la inflación, y ellos también dicen, esta entidad, que los más afectados por la guerra en Ucrania van a ser los países de Europa. Y las ventas de las casas en Estados Unidos, las firmas en contratos para casas existentes bajaron 4.1% de febrero de enero, y también las ventas bajaron 5.4% en febrero de 2021, el cuarto mes que ha bajado las ventas pendientes, que esto es una indicación de lo que va a pasar también en 1 o 2 meses, porque cuando alguien firma un contrato tienes 30-60 días para poder cerrar el negocio. Que obviamente estamos viendo que la economía en Estados Unidos tampoco se está yendo de una manera bien, ¿cierto? Noticias corporativas. La compañía que fabrica armas y carros, que se llama Rheinmetall de Alemania, se disparó más de 9.38% a un nivel más alto de la historia, después de que empezaron a gastar de defensa el país de Alemania. Tesla se disparó 7.91% después que ellos reportaron, y había un video de Elon Musk bailando, que tengo que decir que no tiene flow el señor Musk. Después que ellos abrieron la factoría, la gigafactoría ahí en Berlín, están esperando entregar 500,000 carros, que obviamente ellos tienen una guerra con Volkswagen, que es el productor más grande de carros en el mundo, que es del mismo Alemania. Cathie Wood, que es la que tiene el fondo de ARK Invest, básicamente espera que las acciones de Tesla va a llegar a 3,000 en 2025. Tencent, que es básicamente el Facebook de China, se fracasó 5.91% en Hong Kong el jueves, después de que reportaron un crecimiento más débil de la ganancia de la empresa, y también ellos están hablando sobre las leyes y las regulaciones que está pasando China, que ellos lo pasan de un momento a otro sin aviso, y parece que el gobierno de China está más interesado con el control que la ganancia. Y eso es lo que nos espera con el nuevo orden mundial. Berkshire Hathaway va a comprar una compañía de seguros que se llama Alleghany por $11.6 billones en efectivo. Es 1.26% del valor del libro de esta aseguranza, y también las acciones obviamente se dispararon. En noticias de comercio, Estados Unidos está diciendo que ellos le quieren dar por lo menos 15 billones de metros cúbicos de
liquefied natural gas, de gas natural liquefacta, o sea, gas natural en líquido, ¿sí? Para Europa en 2022, para poder tratar de terminar la dependencia que tiene Europa en la gas natural de Rusia. Y en noticias de inversiones, Larry Fink, que es el CEO del manejador, el fondo de inversión básicamente más grande del mundo, que se llama BlackRock, está diciendo que ellos están viendo un cambio del nuevo orden mundial que no se ha visto desde la terminación de la Guerra Fría en los primeros años de los 1990s. Él básicamente dijo que los países del mundo, especialmente los occidentales, están lanzando una guerra económica contra Rusia y ellos van a parar de comprar las acciones de Rusia y también ponerlos en sus portafolios, que ellos tienen $10 trillones de patrimonio que ellos manejan dentro del fondo. Había un choque, disculpa si pueden escuchar los perritos. Había un choque de un avión de Boeing 737 en China. Habían 132 personas a bordo del avión. Lastimosamente todos murieron. Y una de las cosas que me parece muy curioso, lastimosamente, es que ustedes no han visto que nosotros hemos tenido unos choques, unos daños de aviones mucho más frecuentes en los últimos años. O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. No es que han sido tan frecuentes tampoco, pero antes era una vez cada 10 años, era muy raro, y ahora son como 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí ves? Hay una tormenta solar que está llegando a la Tierra que va a pegar lunes, marzo 28. Eso puede causar bastante daño al sistema eléctrico que tenemos en la Tierra. Había una tormenta bastante fuerte que se llama el evento Carrington, del primer sistema eléctrico que nosotros teníamos, que se llama el sistema telegráfico, que lo desarrolló el país del Reino Unido. Y las personas reportaron que las líneas de electricidad estaban empezando en fuego. O sea, quemó literalmente todo el sistema eléctrico. Si llegamos a tener una tormenta así, imagínate vivir sin electricidad. Se los dejo ahí. Esas son las noticias de esta semana, traders. Déjame saber si tienen preguntas. No se olviden dejar su like ahí si les gustan los videos. Si tienen preguntas, déjalas con numeralas Marcelo. Y nos vemos la próxima semana. Cuídate.